La historia de Estados Unidos y la creación del imperio más grande del mundo. Estados Unidos de América es hoy una de las naciones más poderosas e influyentes del planeta. Desde su independencia en 1776, ha experimentado una transformación asombrosa, pasando de ser un conjunto de colonias británicas a convertirse en el líder global en los ámbitos económico, militar, tecnológico y cultural. La creación de este imperio, si bien no encaja con el concepto tradicional de imperio territorial, se ha basado en la proyección de poder a través de la diplomacia, la economía y la intervención militar en todo el mundo. Para comprender cómo Estados Unidos llegó a consolidarse como el poder hegemónico del siglo XX y XXI, es esencial analizar su historia desde sus inicios, su expansión territorial, su rol en las guerras mundiales, la Guerra Fría y la globalización. El origen de Estados Unidos se remonta a la colonización europea del continente americano en el siglo XVII. Las 13 colonias británicas que eventualmente formarían el núcleo de la nación fueron establecidas a lo largo de la costa este. Estos asentamientos estaban caracterizados por una gran diversidad. Desde los puritanos religiosos que buscaron en Nueva Inglaterra una tierra donde practicar su fe libremente, hasta las colonias sureñas cuya economía dependía en gran medida de la esclavitud y la agricultura, particularmente del tabaco y el algodón. La relación entre las colonias y la metrópoli británica fue inicialmente cooperativa. Sin embargo, el creciente deseo de autonomía y la resistencia a las imposiciones fiscales británicas, como la ley del timbre y la ley del té, llevaron a un creciente resentimiento. Este malestar culminó en 1775, cuando estalló la Guerra de Independencia. La Revolución Americana, 1775 a 1783, fue un punto de inflexión no solo para los habitantes de las colonias, sino para el mundo. Bajo el liderazgo de figuras como George Washington, Thomas Jefferson y Benjamin Franklin, las colonias lograron su independencia tras una guerra larga y difícil. La Declaración de Independencia de 1776 no solo proclamó su autonomía, sino que también estableció principios fundamentales sobre los derechos individuales, la democracia y el gobierno representativo, conceptos que tendrían repercusiones globales. La victoria en la Guerra de Independencia fue seguida por el reto de formar una nueva nación. La Constitución de los Estados Unidos, adoptada en 1787, creó un sistema político que equilibraba el poder entre el gobierno federal y los estados, y que garantizaba las libertades individuales. La influencia de esta Constitución y los principios democráticos que propugnaba se extenderían con el tiempo a otras naciones, consolidando el papel de Estados Unidos como modelo de democracia republicana. Una vez consolidada su independencia, Estados Unidos inició un proceso de expansión territorial que duplicaría su tamaño en menos de un siglo. La compra de Luisiana a Francia en 1803 fue el primer paso hacia el control del oeste. Bajo la presidencia de Thomas Jefferson, el territorio de los Estados Unidos se extendió desde el río Mississippi hasta las montañas rocosas, abriendo el camino para la futura expansión hacia el Pacífico. Este proceso de expansión fue alimentado por una filosofía conocida como destino manifiesto, la creencia de que Estados Unidos estaba destinado por la providencia a expandirse por todo el continente norteamericano. La guerra contra México en 1846 a 1848 resultó en la anexión de vastos territorios, incluyendo lo que hoy son los estados de California, Nevada, Utah, Arizona, y partes de Colorado y Nuevo México. Sin embargo, esta expansión tuvo un costo significativo. La colonización de nuevas tierras y la búsqueda de recursos generaron conflictos violentos con las poblaciones indígenas, que fueron desplazadas y sometidas a lo largo del siglo XIX. Las guerras indias y la política de traslado forzoso, como la famosa Sendero de Lágrimas, ejemplifican el coste humano de la expansión territorial de Estados Unidos. El tema de la esclavitud, central en la economía del sur, fue el conflicto más divisivo en la joven nación. A medida que Estados Unidos se expandía hacia el oeste, surgió la pregunta de si los nuevos estados permitirían la esclavitud. Las tensiones entre el norte, más industrial y abolicionista, y el sur, agrario y dependiente de la esclavitud, desembocaron en la Guerra Civil en 1861. La Guerra Civil, 1861 a 1865, fue un conflicto brutal, pero también un momento decisivo en la historia de Estados Unidos.
La victoria de la Unión bajo el liderazgo del presidente Abraham Lincoln no solo preservó la nación, sino que llevó a la abolición de la esclavitud. El período de reconstrucción que siguió fue difícil y dejó heridas profundas, pero también sentó las bases para un Estados Unidos más unificado, eventualmente, una sociedad más equitativa. La segunda mitad del siglo XIX vio el ascenso de Estados Unidos como potencia industrial. El crecimiento económico fue impulsado por la Revolución Industrial, que transformó al país en una potencia manufacturera. La construcción del sistema ferroviario, la inmigración masiva de Europa y la innovación tecnológica crearon una economía robusta y dinámica. A finales del siglo XIX, Estados Unidos comenzó a proyectar su poder más allá de sus fronteras. La Guerra Hispano-Estadounidense de 1898 resultó en la adquisición de territorios ultramarinos como Puerto Rico, Guam y Filipinas, marcando el inicio del imperialismo estadounidense. El siglo XX fue testigo del ascenso definitivo de Estados Unidos como superpotencia mundial. En la Primera Guerra Mundial, el país desempeñó un papel clave en la derrota de las potencias centrales, y tras el conflicto, se estableció como una potencia económica de primer orden. Sin embargo, fue en la Segunda Guerra Mundial donde Estados Unidos consolidó su estatus como el líder mundial. La intervención de Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial fue decisiva para la victoria de los aliados. Al final del conflicto, el país emergió no solo como una potencia militar, sino también como la fuerza líder en la reconstrucción global a través del Plan Marshall y la creación de instituciones internacionales como las Naciones Unidas, el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional. Durante la Guerra Fría, Estados Unidos se convirtió en el líder del bloque occidental en su enfrentamiento con la Unión Soviética. Si bien la rivalidad no se tradujo en un conflicto militar directo, la Guerra Fría fue una batalla por la influencia política y económica en todo el mundo. Estados Unidos promovió el capitalismo y la democracia liberal, mientras que la Unión Soviética propugnaba el comunismo. La Guerra Fría incluyó conflictos indirectos, como la Guerra de Corea y la Guerra de Vietnam, así como la carrera espacial y armamentística. Finalmente, la caída de la Unión Soviética en 1991 dejó a Estados Unidos como la única superpotencia mundial. En el siglo XXI, Estados Unidos continúa siendo la nación más influyente del mundo, aunque su hegemonía ha sido cuestionada por el ascenso de potencias emergentes como China. A través de la globalización, el poder estadounidense se ha manifestado no solo en términos militares, sino también a través de su economía, sus innovaciones tecnológicas y su cultura. El poder de las empresas tecnológicas estadounidenses como Google, Apple y Microsoft, junto con la exportación de la cultura popular a través de Hollywood y la música, ha permitido a Estados Unidos mantener una influencia global sin precedentes. Dale like y suscríbete si te ha gustado el vídeo.